bienvenidos a esta Semana del Corazón y hoy tenemos un directo muy especial porque el directo no lo vamos a hacer solo sanitarios, sino que nos van a acompañar los pacientes. Y en concreto para mí es un placer presentar a mi paciente experto, a Manuel Ibáñez. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Encantado de Muy bien. estar aquí y participar en este directo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberte dejado engañar para participar en el directo. Y hoy vamos a hablar sobre todo de diabetes y de buenos hábitos. Vais a ver que vamos a aclarar conceptos sobre diabetes. Sin embargo, todos los buenos hábitos que vamos a recomendar para una persona que tenga diabetes también son buenos hábitos para una persona que haya tenido un evento cardiovascular. Y bueno, pues para ser lo más participativos posibles, lo hemos preparado en forma de preguntas, sobre todo con las preguntas que a Manuel y a mí se nos han ocurrido que pueden ser más importantes de cara a una persona que tenga diabetes. Y como ha estado abierto el chat en los últimos días y hemos visto que aparte de preguntas de diabetes habéis mandado preguntas de cardiología en general que demuestra la importancia de hablar con tu cardiólogo y de poder preguntar, pues después de estas preguntas de diabetes intentaremos dar respuesta también a esas preguntas que habéis ido mandando al chat. Sabemos que hay mucha gente conectada, gente incluso de Iberoamérica, bienvenidos también. Así es que sin más, pues vamos a empezar, Manuel. ¿Y cuál sería la primera pregunta? Vamos a ver. Doctora, ¿cuándo podemos decir que una persona es diabética? Pero además entiendo que hay indicadores que nos van advirtiendo de que podemos llegar a ser diabéticos. ¿Es correcto el término prediabetes? Y además quería saber cuál es la relación directa entre la diabetes y la obesidad. Bueno, pues son preguntas muy interesantes porque hablamos de diabetes cuando cumplimos unos criterios analíticos. La diabetes se define sobre todo metabólicamente. Cuando en una analítica, no suele ser solo en una analítica, sino que vuestro cardiólogo, vuestro médico de atención primaria, casi siempre va a hacer al menos 2 determinaciones para confirmar estos datos. Pero si en 2 determinaciones confirmamos que vuestra hemoglobina glicosilada está por encima del 6,5%, que este es un tipo de hemoglobina que tenemos en la sangre que está unida a glucosa y que nos suele medir cómo han estado las glucosas o las glucemias en sangre durante los últimos 3 meses. Si eso está por encima de 6,5%, o bien si os hacen una analítica en ayunas, no que acabemos de comer, si nos sacan analítica después de 8 o 10 horas de ayunas y nuestra glucemia está por encima de 126 miligramos de decilitro, o bien si nos hacen una sobrecarga oral de glucosa y a las 2 horas, que ahora vamos a ver cómo se hace una sobrecarga oral de glucosa, está por encima de 200, estos son criterios de ser diabético. Pero efectivamente no pasamos de ser diabético de un día para otro, sino que durante a veces años vamos teniendo alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y eso ahora se denomina prediabetes. Es muy importante cuando vuestro cardiólogo, vuestro médico os diga sois prediabéticos porque podemos hacer muchas cosas para retrasar el llegar a ser diabético. Y vais a ver que todos los buenos hábitos de vida que vamos a recomendar hoy pueden hacer retrasar mucho tiempo el paso de la prediabetes a la diabetes. ¿Cuándo somos prediabéticos? Pues cuando no tenemos una glucemia normal, es decir, cuando nuestra glucemia en ayunas, cuando nos hacen una analítica, está entre 100 y 126, que veis que hemos dicho que a partir de 126 somos diabéticos, pero entre 100 y 126 somos prediabéticos, o bien si tenemos una sobrecarga oral de glucosa que está alterada, pero que no llega a estar por encima de 200. Estamos hablando de la sobrecarga oral de glucosa, ¿verdad? Que esto seguramente os suene si habéis tenido alguna embarazada en la familia, lo de la prueba del azúcar que se les hace a las embarazadas, ¿verdad? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Una sobrecarga oral de glucosa es que nos determinen la glucemia en ayunas, que nos den un jarabe de glucosa, que suele estar un poco mal, los que lo habéis probado, se suele dar frío porque es como una melaza, es muy dulce porque son 75 gramos de glucosa.
y nos determinan a las 2 horas cómo está la glucosa en nuestra sangre. En una persona normal debe estar por debajo de 140. Si está por encima de 200, ya sabemos que somos diabéticos. Y esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, en los pacientes que hayáis tenido un problema cardiovascular, desde hace poco, no desde hace mucho, pero desde hace poco los cardiólogos sabemos que 1 de cada 2 sois diabéticos. Por eso cada vez más se está extendiendo la sobrecarga oral de glucosa una vez que os vais de alta después de un evento cardiovascular. No conviene hacer la sobrecarga oral de glucosa justo cuando uno está ingresado, sino unas semanas después, porque cuando uno está ingresado los parámetros metabólicos pueden estar un poquito alterados, igual que el colesterol está más bajo de lo normal. Así es que nadie se extrañe si sale después de un evento cardiovascular con una analítica de sobrecarga oral de glucosa para las 3 o 4 semanas después, porque es lo que hay que hacer si tu cardiólogo ha visto durante el ingreso que a lo mejor tienes datos de prediabetes. Y luego me preguntabas, Manuel, la relación de la obesidad. Eso es. Es tremendamente importante y prácticamente no hay diabetes tipo 2 sin obesidad, prácticamente. Sí, la diabetes tipo 1, que ya sabéis que es la diabetes más autoinmune que suele aparecer en edades más jóvenes. Pero la diabetes tipo 2 está tremendamente relacionada con la obesidad. De hecho, fijaos que hasta entre un 50 y un 80% de los diabéticos tienen obesidad. Y lo peor, sabéis que cada vez son más obesos nuestros niños. Bueno, pues se empieza a ver diabetes tipo 2 en edades mucho más tempranas, entre los 30 y los 40 años, precisamente por la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando somos obesos y acumulamos grasa, esa grasa que se reparte alrededor de los órganos, la que llamamos grasa visceral, hace que vaya disminuyendo la secreción de insulina por el hígado, se vaya agotando y que además nuestros tejidos sean más resistentes a la insulina. O sea que nos hace diabéticos prácticamente la obesidad. Por eso, por ejemplo, si alguno de vosotros que nos estáis escuchando, que seguro que sí, os han dicho, tienes el metabolismo de la glucosa en rango de prediabetes, lo mejor que podemos hacer, lo más importante, es perder peso. Porque si perdemos peso y hacemos ejercicio, probablemente vamos a retrasar muchísimo tiempo esa obesidad. Por eso, a veces en las gestantes aparece la diabetes por esa sobrecarga del embarazo y, sin embargo, después desaparece. O sea que fijaos si es importante que perdamos peso. Y os ponía ahí en subrayado que para prevenir la diabetes hay que prevenir la obesidad. Y cuanto antes, mejor. Estas abuelas y abuelos que nos estén escuchando, tú eres abuelo, Manuel, que siempre decimos que hay que empezar en la infancia. No os obsesionéis con que los niños coman, con que los niños estén gorditos. Que los niños coman bien, pero que no estén gorditos, por favor. Sí, yo he escuchado muchas veces, no, es que los niños necesitan energía y necesitan azúcar. Los niños necesitan una dieta mediterránea, que la vamos a ver ahora. Nada de chuches a los niños, nada de premiar a los niños con una chuche. Premiarlos, si queréis, con una entrada al cine, con una fruta, pero no con una chuche, por favor. ¿Es que se ponen tan contentos? Además es que la obesidad, en el propio corazón, hemos dicho que la obesidad hace que la grasa se acumule alrededor de los órganos, pero es que nuestro corazón es un órgano, uno de los más importantes, ¿no? Bueno, pues sabemos que alrededor del corazón también se acumula la grasa y eso provoca desde enfermedad coronaria hasta arritmias. Fijaos que empezamos, seguro que habéis oído el término esteatosis hepática, lo del hígado graso, ¿a que lo habéis oído? Sí, bueno, pues, claro. Eso es. El hígado graso es lo mismo que os estoy diciendo, la grasa acumulada dentro del hígado que hace que el hígado vaya a funcionar peor. Pues lo mismo sabemos desde hace muy poquito que ocurre con el corazón. Y empezamos a hablar de esteatosis cardíaca. O sea que, por favor, la obesidad hay que luchar contra ella cada día, que no es fácil. Ya sabéis que a partir de los 40 empezamos a acumular mucha más grasa y es mucho más difícil de eliminar. Un endocrino amigo mío, el doctor Gorgojo, que es uno de los mejores endocrinos de España,
dice que a partir de los 40 años, si no hacemos nada en contra, cada año vamos ganando 1 kilo. O sea que fijaos, a los 50 tenemos 10 kilos más que a los 40, a los 60 20 kilos más, por lo cual hay que estar luchando constantemente contra ello, ¿vale? O sea que ya sabemos lo que es la diabetes, lo que es la prediabetes y que prácticamente van siempre de la mano, la diabetes y la obesidad. ¿Teníamos alguna pregunta más? Vamos a ver. ¿La diabetes puede desencadenar un problema cardiovascular? Y ahora, si soy diabético, ¿cuándo empiezo a tener problemas cardiovasculares? Y si esto es así, díganos los más importantes. Vale, pues ya hemos dicho, ¿verdad?, que seguro que la diabetes puede, que es que nos está infiltrando prácticamente el corazón. O sea que es muy probable que si no controlamos bien una diabetes pueda tener problemas. De hecho, esta diapositiva he dudado en traerla, la que os voy a enseñar, porque nos estáis escuchando, sobre todo pacientes, pero yo creo que tiene un impacto que vamos a enfocar muy en positivo. Fijaros que esta es una revista de cardiología de hace 2 años y ya definían como la diabetes como una enfermedad cardiovascular. Una enfermedad cardiovascular que tiene un origen metabólico. O sea que al principio lo que se nos queda en la cabeza de la diabetes es que sube la glucosa. Pero es mucho más que eso, es una enfermedad mucho más complicada, mucho más compleja, además es evolutiva y que al final los problemas que van a surgir en el diabético son cardiovasculares, no tanto de que la glucemia esté elevada, por supuesto también, bueno, pues puede haber problemas en la visión, problemas en la circulación de las piernas, pero sobre todo lo que va a crear problemas graves en el diabético son los problemas cardiovasculares, de origen metabólico. Y de hecho, y esta es la diapositiva que dudaba si traeros, fijaos que esta es una diapositiva de hace 5 años y esto ha cambiado drásticamente. Pero hace 5 años lo que sabíamos los cardiólogos es que si la línea de arriba es la vida, la esperanza de vida de una persona sin diabetes, cuando te aparece una diabetes, esa esperanza de vida se acortaba a 6 años. Y si además te surgía una diabetes con un problema ya, por ejemplo, con un infarto, esa esperanza de vida se acortaba a 12 años. Y esto era así, desgraciadamente esto era así. Afortunadamente vais a ver que esto ha cambiado drásticamente. Y de hecho, si controlamos ahora mismo bien una diabetes, tenemos el mismo riesgo cardiovascular prácticamente que la población que no tenga diabetes. O sea que mirad si merece la pena que escuchemos este directo y que hagamos las cosas que vamos a ir recomendando, ¿no? Así es que esto es en general. ¿Esto se me puede aplicar a mí, Manuel Pérez o Raquel Campuzano, que soy diabético en concreto? Por supuesto que no. Pero como cardiólogos, nosotros tenemos que saber ante nuestros pacientes diabéticos y vosotros como pacientes diabéticos lo que habría que hacer. El riesgo concreto de cada persona, pues al final depende de muchas circunstancias y de un poco de suerte en la vida. Por eso he puesto aquí la bola de cristal, ¿no? Que la bola de cristal de cada uno no la tenemos. A lo mejor luego salimos y se nos cae una teja encima, ¿no? Pero sí que es cierto que debemos tener ciertos cuidados que vamos a ir hablando. De hecho, ahora mismo todos los cardiólogos del mundo manejamos estas guías. Y fijaos que ya no hablamos prácticamente de diabetes de bajo riesgo. Un paciente diabético, salvo que lleve una diabetes de menos de 10 años de evolución, ya es un paciente que consideramos de moderado riesgo de problemas cardiovasculares. Y esto no es para ponerte la etiqueta, eres de moderado riesgo, no. Esto es para influir exhaustivamente en tus controles de factores de riesgo y que no llegues a desarrollar una enfermedad cardiovascular. No para ponerte la etiqueta, eres de alto riesgo, no, sino para, si yo tengo una persona delante que sé que es de alto riesgo, lo que voy a hacer es muy estricta en el control de sus factores de riesgo. Un paciente diabético de moderado riesgo, como os digo, un paciente con una diabetes de menos de 10 años sin otros factores de riesgo. Ya va a ser de alto riesgo en el momento que a esa diabetes, por ejemplo, se le una uno solo de otros factores. O sea, por ejemplo, los que nos estéis escuchando, que seáis además de diabéticos hipertensos, pues ya vuestro cardiólogo os va a etiquetar mentalmente
en alto riesgo para ser muy estricto con vuestros controles de factores de riesgo. Pero si sois diabéticos y ya habéis tenido una enfermedad cardiovascular como un ictus, un infarto, una angina de pecho, un cateterismo, que sois los que normalmente tratamos los cardiólogos, os vamos a etiquetar de muy alto riesgo para ser muy estrictos en los controles, ¿vale? De hecho, la diabetes sabemos que multiplica hasta 2 veces el riesgo de tener un evento cardiovascular. Por eso vamos a ser más estrictos con un paciente diabético que con un paciente que no lo sea. Yo siempre digo que nadie puede fumar, pero si un diabético fuma, es que es una ruleta rusa, realmente, estar jugando a una ruleta rusa, ¿vale? ¿Estás de acuerdo conmigo, Manuel? ¿Cuántas veces me has oído eso? Muchas, Lo muchísimas. estricta que soy con el tabaco y más aún en pacientes diabéticos, ¿verdad? ¿Y cuántos pacientes he visto que no te hacen caso? Cada vez menos, afortunadamente, y ojalá, ¿verdad? Ojalá que pocos. De los que nos están escuchando, seguro que ninguno. Y si no, van a cambiar después de este directo. Y además, no os olvidéis que la diabetes no solo puede provocar problemas de infartos o de ictus, sino que la diabetes también provoca insuficiencia cardíaca, ¿vale? No porque hayas tenido algún problema en las coronarias, sino porque se suele asociar, como hemos visto muchas veces, a la hipertensión o a la obesidad que va a ir infiltrando ese corazón, como hemos visto, y puede hacer que con los años falle. Frente a eso, vamos a hacer siempre cosas. Cuando sois diabéticos, incluso aunque no hayáis tenido ningún problema cardiovascular, vuestro médico de atención primaria muchas veces os va a hacer al menos una vez al año una analítica de sangre y una analítica de orina, en la que vamos a medir si ya hay alguna pérdida de proteínas, que eso nos indica que el riñón pueda estar sufriendo por esa diabetes. Y un electrocardiograma, pues lo vamos a hacer no siempre, sino si además de diabetes, por ejemplo, tenéis hipertensión. O sea que con lo que estamos haciendo con esto es intentar prevenir y que nadie desarrolle las complicaciones que sabemos que se pueden asociar a la diabetes. Frente a eso, y esto es con lo que quiero que os quedéis, fijaos, hay un registro sueco de hace un par de años publicado en el New England, que es una de las revistas más prestigiosas en medicina, con 270.000 pacientes con diabetes. Bueno, pues los suecos, con un estudio especialmente bien hecho, nos dicen que si controlas todos los factores de riesgo en un paciente diabético, es decir, el tabaco, la tensión, el colesterol, el problema renal, a 6 años tu riesgo es exactamente igual que el de la población general. O sea que eso es una excelente noticia, sí, que nos hace que realmente tengamos que ser tremendamente estrictos en el control de los factores de riesgo, porque sí, yo sé que voy a tener más riesgo de tener un problema cardiovascular, pero si me controlo bien esa diabetes, me controlo bien la tensión, no fumo, hago ejercicio, como correctamente, mi riesgo es el de la población general. O sea que pocas noticias hay tan buenas en medicina como esta, ¿no? desde Que luego. podamos hacer todo eso y eso va a hacer que cambie toda esa diapositiva que los cardiólogos manejábamos hace 5 años, ¿no? De acortamiento de vida, porque ya veis que podemos hacer muchas cosas para que eso no sea así. Sí, está claro que los pacientes lo que tenemos que hacer es estar pendientes de los análisis y desde luego llevar una buena alimentación. Eso es. Eso es básico. Y hacer ejercicio y, por supuesto, no fumar. Efectivamente. También me habrás oído 20 veces que cuando les digo de poner en una balanza a alguno de nuestros compañeros, os digo, fijaros que casi prefiero que no fuméis a que toméis ninguna de las pastillas que os he puesto. Porque Sí, es tan sí, es verdad. importante no fumar que es más importante prácticamente que muchas de las pastillas, pues el tomar una aspirina o el tomar una estatina, que a nadie se nos ocurriría dejarlo y sin embargo se nos ocurre fumar, ¿no? Bueno, pues ni un cigarrillo, por favor, ni un cigarrillo, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo como paciente para disminuir ese riesgo? ¿Qué cosas puedo comer y cuál no? Muy bien. Y ahora otra pregunta. Adelgazar supongo que me ayuda, claro. Ya hemos dicho que la obesidad es De la contraproducente. mano, ¿no? Y qué difícil es adelgazar, ¿verdad? Qué difícil que estáis Muchísimo. allí en rehabilitación con nosotros, que os cambiamos todos los hábitos de vida y solo conseguimos que perdamos 2 kilos, ¿no? En 2 meses. O sea, que Sí. es que adelgazar cuesta. Y sobre todo con una cierta edad. Efectivamente, como hemos dicho, a partir de los 40, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver que podemos hacer muchas cosas. De hecho, también os emplazo, porque estábamos hablando que mañana tenéis un directo solo de nutrición y de alimentación. O sea que es súper interesante que lo podáis seguir mañana. Pero hay muchas cosas que podemos seguir. Cuando yo empezaba a estudiar medicina, que parece que somos muy jóvenes, pero ya no somos todos tan jóvenes, había muchas dietas raras para los diabéticos, ¿no? Que si dieta baja en hidratos de carbono, que si dietas de ayuno, qué tal. Bueno, pues al final ninguna de esas ha demostrado lo que ha demostrado nuestra dieta mediterránea. Pero lo primero que vamos a hacer es abordar un estilo de vida saludable. O sea, de nada sirve comer muy bien, sí que sirve. Pero si, por ejemplo, luego no hago nada de ejercicio o, por ejemplo, fumo, en general casi siempre va todo de la mano. Cuando yo me pongo en marcha a cambiar mis hábitos de vida, voy a ir cambiando uno tras otro los que no hacíamos adecuadamente. Hemos insistido muchísimo en el tabaco, pero voy a volver a insistir. No se puede fumar ni un cigarrillo, nadie, pero un paciente diabético menos. Ningún diabético puede fumar ni siquiera un cigarrillo. Hay demostración de que un cigarrillo equivale prácticamente a fumar 10. O sea que ni un cigarrillo, por favor. Tampoco cigarrillo electrónico. Sabéis además que este año tenemos la buena suerte de que está financiado el tratamiento para dejar de fumar. Sí, 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 lo sabíamos, Desafortunadamente, sí. las administraciones solo han posibilitado esto a los equipos de neumología o a los médicos de atención primaria, no a los cardiólogos. Parece que los cardiólogos no tenemos mucho que ver con esto del tabaco, pese a todo lo que yo estoy aquí insistiendo en el tabaco. Pero, por favor, el que haya decidido dejar de fumar y no haya conseguido dejar de fumar solo, que contacte con su médico de atención primaria, porque podemos hacer muchas cosas para dejar de fumar. Ni Dieta vapeo mediterránea. tampoco. Dime. Ni vapeo tampoco. Ni vapeo tampoco. Ninguno de los productos derivados del tabaco, incluso el vapeo que dicen que no lleva nicotina, sabemos que los productos que se calientan, es verdad que no llevan nicotina, pero algunos son hasta cancerígenos. O sea que, por favor, está claramente demostrado que ni tabacos, ni cachimbas, ni vapeadores, ninguna cosa relacionada con el tabaco. Dieta mediterránea, que ahora nos vamos a detener un poquito en ella. Ejercicio, que sé que luego me vas a preguntar, Manuel, sobre cómo hacemos ejercicio. Y control de factores de riesgo. Lo primero, el peso. Recordáis que os pesábamos todos los lunes. Pesaros los días que queráis, el lunes o el viernes. Pero sí conviene llevar un control del peso. No se debe engordar. Desde luego debemos ir perdiendo peso y vamos a ver cómo. Controles de la tensión arterial. Si tienes diabetes, tu tensión arterial debería estar, si podemos, por debajo de 130/80. Siempre que no seas una persona muy mayor o no tengas muchas comorbilidades. Si fuera ese caso, nos conformaríamos con estar por debajo de 140/80. Pero si podemos, si eres un diabético, una persona joven que no tenga muchos otros problemas de salud, por debajo de 13/8. Las glucosas, los controles de glucosa, ya sabéis que son importantísimos en las personas que sois diabéticas. Por debajo de 130 en ayunas y por debajo de 180 si habéis comido, serían unos buenos controles de glucosa. Los lípidos, ahora vamos a hablar también de los lípidos. Sabéis que con los lípidos los cardiólogos somos súper estrictos. En los pacientes diabéticos, como sabemos que el perfil lipídico también suele ser... Yo a veces lo explico como que a lo mejor no tenéis unos lípidos muy elevados, pero que sí que son especialmente pegajosos o aterogénicos en las arterias. Entonces, cuanto más bajos estén los lípidos en el diabético, mejor. Siempre hablamos de un LDL, el colesterol malo, por debajo de 55. Y, por supuesto, tomar la medicación que se os paute. No puede ser que hoy me la tome, pero mañana se me hayan olvidado 3 o 4. Sabéis que todo esto es de entrada lo que podemos hacer para prevenir nuestro riesgo. Pero además, me preguntabas específicamente por la comida. ¿Qué debemos comer? Comida, sí. Dieta mediterránea. Ninguna dieta extraña. Dieta mediterránea, desde que somos niños hasta que somos ancianos. Desde que somos obesos hasta que seamos diabéticos. Si hemos tenido un ictus, si hemos tenido enfermedad renal. Dieta mediterránea. No hay otra igual. De verdad, no hagáis ningún experimento raro de dietas de ayuno, de dietas hiperproteicas, ni muchísimo menos siendo diabéticos, tomando medicación. La dieta mediterránea, ya sabéis
que se fundamenta sobre todo en verduras, hortalizas, cereales integrales, por supuesto, como grasa, el aceite de oliva virgen extra. Aunque haya poca Tenemos economía en mucho. En casa, España tenemos mucho, o sea, ¿no? Es que no podemos decir que no podemos. eso es verdad que hay, a lo mejor alguna de las personas que nos está oyendo, pues tienen recursos económicos limitados. Sí. Merece muchísimo la pena el aceite virgen de oliva extra. Luego lo gastamos en otras cosas que a veces no nos damos cuenta, somos insensibles a ciertos gastos que tenemos, ¿no? Pero eso es fundamental. Y luego, consumo diario, sobre todo de carnes blancas, que son bueno, pues las aves y el pescado, y muy esporádico, 1 a la semana, como mucho, de carnes rojas, ¿vale? Y fijaos lo que prácticamente no debemos consumir nunca, y mucho menos si somos un paciente diabético. Dulces, bollerías, las grasas. Ya sabéis que las bollerías están tan ricas precisamente por las grasas que emplean. Por eso, además, son atractivas, sobre todo, por ejemplo, para los niños. O sea, nunca, por favor, premiemos a los niños con bollería industrial y tal, porque al final nos hacemos adictos a ese tipo de grasas porque están muy ricas, saben muy buenas. De hecho, es mucho más fácil preparar o comprar algo procesado que hacer una menestra de verduras, por ejemplo, ¿no? Pero es lo que nuestro corazón nos va a agradecer. Y luego, en cuanto a las reglas del plato, si queremos, os he puesto esta infografía de la FE que es muy bonita y fijaos que prácticamente se dice que cuanto más colores tenga nuestro plato, más sano es, así como regla mnemotécnica, ¿vale? O sea, una ensalada con muchos colores, eso es algo fabuloso. Y luego, nuestro aceite de oliva virgen extra y en mucha menor cantidad todo lo que está arriba de la pirámide. Me preguntabas por si queremos adelgazar, porque esto es lo que debemos comer, pero si debemos adelgazar, tenemos que tomar sobre todo de esta base menos cantidad. Sobre todo de las pastas, de los arroces y del pan. Es curioso cómo el pan nos aporta mucho, es un alimento fantástico, pero nos aporta bastantes calorías, sobre todo si empezamos a mojar el sofrito con el pan, el aceite con el pan, ¿vale? El aceite es muy sano, pero si nos comemos una barra de pan con medio litro de aceite, estamos ingiriendo muchísimas calorías, así no vamos a adelgazar, ¿vale? Aunque no nos vaya a proteger de la aterosclerosis. Entonces, si necesito perder peso, más actividad física a diario. Es decir, muévete a diario todo lo que puedas. Lo que hemos hablado de los 10.000 pasos. Si podemos hacer 15.000, mejor. La dieta mediterránea, si tengo que adelgazar, en este caso dieta mediterránea, pero hipocalórica. Y aquí os he puesto hipocalórica significa tomar entre 300 y 500 calorías menos que una persona que no tenga que adelgazar. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Os he puesto aquí trucos que yo creo que nos pueden ayudar. En vez de plato hondo, plato pequeño, incluso de postre. Desde luego plato llano. Intentar evitar los platos hondos y nunca repetir, ¿no? De qué buenas están las lentejas, me echo doble plato, un poquito más. No. Plato pequeño y si podemos llano. Menos de un día a la semana de carne roja, ¿vale? No postres dulces, desde luego. Siempre una fruta como postre. Siempre una fruta como postre. Comer sin ver la televisión. Cuando comemos viendo la televisión ingerimos unas 200 calorías más como mínimo, que cuando estamos comiendo sin ver la televisión. Por eso también las peleas con los niños, que no vean en los niños, bueno, pues un día puntual, ¿vale? Quieren ver su serie, pero el resto, por favor, que se sienten a la mesa con la familia, que además es un momento tremendamente agradable de compartir el día, sobre todo ahora que estamos casi todos fuera y lo único que compartes es la cena. No comer viendo la televisión, no añadir dulces, los aperitivos. Ojo, hay mucha gente que te dice, y haces una encuesta y comen bastante bien, pero sin embargo pican entre horas, ¿vale? Los aperitivos grasos, eliminarlos. Por ejemplo, yo siempre recomiendo los crudites, que son mucho mejor, ¿no? El tener unas verduras, pues las zanahorias, por ejemplo, partiditas, que se pueden comer así tipo aperitivo,
y los lácteos que sean desnatados. Con estos trucos se puede perder bastante peso, no más de una ración de pan al día. Una ración de pan son 75 gramos, que eso es un panecillo al día, no una barra de pan. Simplemente con estos trucos, si uno empieza a hacer más actividad diaria y además añadimos la tercera pata, que es la difícil, el ejercicio, entre 60 y 90 minutos al día de ejercicio, os aseguro que se pierde peso. Y el peso no se pierde. Las bebidas azucaradas que tan de moda están ahora. Bebidas azucaradas, ninguna, por favor. Eso, cuando lo de no azúcar, ninguna. Cuando vayamos a perder peso, sí que se puede permitir una bebida sin azúcar, una bebida light al día, pero no bebidas azucaradas, por favor. Los zumos de frutas azucarados, no. Están intentando controlar el nivel de azúcar que le meten a esas bebidas, pero de momento yo creo que no lo consiguen. Están intentándolo y yo creo que se conseguirá, por lo menos en las bebidas infantiles, en los refrescos, estos sí que se están regulando. De hecho, bueno, pues ya hay ciertas marcas que no puedo decir, que yo soy madre de dos niños y que ahora ya solo los venden light, porque hasta ahora llevaban 8 o 9 cucharadas de azúcar cada refresco. O sea, que eso es algo tremendo, ¿no? Que sí que debemos regular. Y más de 90 minutos de ejercicio al día, que esto es lo difícil. Si hacemos 1 hora de ejercicio al día, nos mantenemos en el peso. Para perder peso necesitamos más de 1 hora de ejercicio al día, que esto es lo difícil. Pero de verdad que merece mucho la pena. Y lo que íbamos a comentar, perder peso no se pierde en 5 o 10 kilos en un mes. Nuestros endocrinos recomiendan es una pérdida de un 5 o 10% que equivale más o menos a 1 kilo al mes. Cuando uno ha perdido 2 o 3 kilos, que parece que no es mucho, ha perdido hasta un 20% de esa grasa que está rodeando a los órganos. O sea que es tremendamente importante cualquier kilo que perdamos. Si es que nadie se desespere, lo importante es ponerse en marcha. Cuando partamos de obesidades muy grandes, solo con estas medidas que estamos dando no vamos a conseguir perder el peso suficiente. Entonces, bueno, pues a lo mejor os van a ver vuestros cardiólogos y vuestros endocrinos y os van a recomendar medicación específica para la diabetes que además pierde peso o incluso en algún caso la cirugía bariátrica, claro que sí, pero estamos hablando para una audiencia más general. Sí. Bien, y esta es la pregunta que te encanta, lo sé. ¿Qué tipo de ejercicio debemos de hacer las personas diabéticas? Y además, entiendo que las personas, pacientes cardiovasculares, ¿hacen el mismo tipo de ejercicio que los diabéticos o es diferente? Te puedo preguntar, Manuel, si tú crees que hay algún ejercicio que no deban hacer los pacientes diabéticos. Habla porque lo voy a explicar ahora. A los cardiovasculares nos dicen que todos los ejercicios que sea, pues, hacer bicicleta, natación, ejercicios aeróbicos. Yo creo que esos están bien recomendados para la diabetes también. Eso es. De hecho, fíjate que hace años se decía que el ejercicio de fuerza, por ejemplo, no lo debería hacer un paciente diabético. Y ahora sabemos que no. Igual que un cardiópata también puede hacer ejercicio de fuerza, igual de fuerza controlado, no estamos hablando de halterofilia, pero de levantada de pesos, de bandas elásticas, como estáis haciendo en el gimnasio cuando estáis con nosotros, también los diabéticos deben hacer ejercicio de fuerza. De hecho, mirad, no solo debemos hacer ejercicio, vamos a empezar, sino más actividad diaria. Hay alguno de vosotros que me dice, no, si yo ya he ido 1 hora al gimnasio y luego pasa sentado el resto del día. Eso me sirve poco. Hay que estar muy activo todo el día, si puedo no coger los ascensores, aparcar el coche más lejos del centro comercial, bajarme una parada antes del autobús, eso todos los días, porque todo eso va sumando pasos y actividad. Salir con tu nieto al parque, con tu mascota. Ya sabéis que se conoce que las personas que tienen mascotas o nietos tienen mejor pronóstico que las que no. Y es por eso, porque tienen mucha más actividad y también, bueno, pues están cognitivamente más activos, ¿no? Aparte de mucha más actividad diaria, que es fundamental, vamos a hacer
por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio, que esos son 30 minutos de ejercicio 5 días en semana, no es mucho pedir. Si quiero perder peso sí que te tengo que pedir más, pero si quiero que seas un diabético cardiovascularmente sano, 30 minutos de ejercicio como mínimo al día. ¿Qué tipos de ejercicio? Os he puesto aquí la regla del 30-30. Yo creo que viene bien que nos acordemos de cosas, ¿no? La regla del 30-30 significa que tengo que hacer 30 minutos de ejercicio al día y no tengo que estar más de 30 minutos parado. Ajá. No podemos 30 pues que sean 60. ¿Eso qué significa? Que no me puedo quedar viendo la tele toda la tarde. Que cada 30 minutos, aunque haga frío fuera, aunque llueve, aunque nos confinen, tengo que levantarme y caminar por el pasillo, subir si tengo una escalera, incluso las escaleras del descansillo, moverme, ¿vale? Y tengo que hacer 3 tipos de ejercicios si soy un paciente cardiovascular y si soy un paciente diabético. Me vale para todos. Ejercicio aeróbico, que es el que más nos suena a todos, lo que decía Manuel, la bicicleta, caminar, senderismo, bailes de salón. Pero en el paciente diabético cada vez se sabe más que es muy importante el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza no es ponerme a levantar una pesa grandísima en el gimnasio. El ejercicio de fuerza, por ejemplo, es ordenar la despensa o coger una botellita de agua como la que yo tengo aquí de medio kilo y hacer ejercicios mientras estoy viendo mi programa favorito. Eso es ejercicio de fuerza, ¿vale? Y ejercicios de flexibilidad. Si bien los ejercicios de flexibilidad no demuestran tanta protección cardiovascular como estos dos, sí que favorecen que el diabético, por ejemplo, tenga menos caídas, que pierda menos masa muscular y ósea. O sea que todo paciente diabético y cardiovascular debería hacer ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza y si podemos completarlo con ejercicio de flexibilidad, tipo tai chi, pilates, ¿vale? Y no más de... ¿no? ¿Perdona? Y alternándolo unos con otros. Eso es. Deberíamos de esos 150 minutos de ejercicio a la semana, por lo menos 2 días a la semana deberíamos complementarlo con ejercicios de fuerza. Por ejemplo, las máquinas que hay en los parques. Ahora está un poco difícil la cosa para salir a los parques. Ahora están prohibidas, sí. Pero cuando nos vuelvan a dejar, que llegará, el ejercicio de fuerza que se puede hacer en los parques es un ejercicio fantástico. Si eres una persona diabética, es bueno empezar con el ejercicio de fuerza y luego hacer la caminata. O si vas al gimnasio, es bueno hacer el ejercicio de fuerza en la elíptica, por ejemplo, y luego hacer la bicicleta o la natación. Porque se ha visto que regula las hipoglucemias, sobre todo aquellos ya que dependáis de insulina, el ejercicio de fuerza mejora mucho las hipoglucemias. O sea que para nada prohibido el ejercicio de fuerza, sí que sea un ejercicio controlado, pero que, como vemos, aeróbico y de fuerza en el paciente diabético se puede hacer perfectamente. Consejos de seguridad antes de empezar. Cuando eres un paciente diabético. Muy importante en el diabético cuidarse los pies. Muy importante en todos, pero en los pacientes diabéticos, que sabéis que a veces pueden tener falta de sensibilidad en los pies o problemas vasculares en los pies, muy importante llevar un buen calzado. Igual que os decía con el aceite de oliva virgen. Pues cuando llegue que os tengan que hacer un regalo, que os regalen unas buenas zapatillas. En vez de que nos regalen un canal de televisión con una televisión grandísima para estar sentado, algo para hacer ejercicio. ¿Vale? Un buen calzado de silicona o con cámara de aire para que el impacto que tengan nuestros pies sea el mínimo posible. Unos buenos calcetines, y esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo empecé a preparar hace años, el ejercicio en diabetes, no calcetines de algodón. Precisamente el algodón, al ser una fibra natural, a veces se humedece y no libera bien la humedad y el pie se queda mojado. ¿Vale? Calcetines Pullmax o acrílicos, con tener un par de ellos de quita y pon, pero sí que conviene que sean buenos calcetines y que no sean de algodón. Y siempre antes de empezar, revisarse los pies y el interior de los zapatos, que no haya una chinita, que no haya, si hemos salido por el campo, yo ayer que salí con la bici, por ejemplo, se me había clavado un cardito, bueno, en una de las zapatillas, pues revisar antes las zapatillas, ¿no? Y por supuesto, los horarios ahora de pandemia, distancia y horarios permitidos. Eso antes de empezar. Y mientras estás haciendo el ejercicio
Y seas diabético o no seas diabético, pero si eres diabético más, un calentamiento de 10 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto pesados somos en esto? Y un enfriamiento de 10 minutos, ¿verdad? Siempre decimos, Pero qué efectivo es. eso es, que la recuperación es de los momentos donde más se marea uno, donde más puede haber bajadas de tensión. Así es que si somos diabéticos o no, siempre empezar despacito a hacer el ejercicio, mantener el ejercicio y luego otra recuperación de otros 10 minutos. Nunca salir si hay temperaturas extremas. Pues si estamos a 10 bajo cero o a 40 grados, pues no es el mejor momento para salir a hacer ejercicio. A lo mejor hay que hacer ejercicio dentro de casa. No justo después de una comida, pero tampoco en ayunas, y más si eres diabético y te acabas de poner insulina, por ejemplo, puedes tener una hipoglucemia. Claro. Estar identificado como diabético, y esto le pasa más a los diabéticos que a lo mejor son más jóvenes, que a veces les da un poco de pudor decir que son diabéticos. Eso es un error. De hecho, igual que cuando tienes cualquier otra peculiaridad, conviene que en el grupo que estés trabajando digas que eres diabético, porque si tienes algún problema la gente te va a poder atender mejor que si no eres Claro. diabético, si no lo saben, ¿no? Y siempre llevar una bebida diluida con carbohidratos. Pues, por ejemplo, el zumo que decíamos con azúcar, en este momento sí conviene llevarlo diluido a la mitad, o sea, poner la mitad de zumo, el resto de agua, pero por si acaso hay alguna hipoglucemia, que puedas tomar un poquito en ese momento. Y controlar las pulsaciones. Luego hablaremos de las pulsaciones. Es muy importante controlar las pulsaciones, sobre todo si eres diabético y si has tenido un problema cardiovascular. Ahí, luego creo que había alguna pregunta en el chat de eso, luego lo vamos a aclarar. Si tienes una hipoglucemia, regla del 15. Tener eso, 15 gramos de carbohidratos rápidos para tomar y repetir en 15 minutos tu glucemia para ver si ya ha subido. Y siempre os decimos que los pacientes o las personas que sois diabéticas que empezáis a hacer ejercicio, mucho ojo, porque el ejercicio va a hacer que baje la glucosa. Es como si tomaras una pastilla para el azúcar. ¿Verdad que tenemos eso es, tenemos el rincón del diabético, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer rehabilitación. Y no solo ese día, sino al día siguiente también te puede bajar el azúcar. O sea, por eso es tan eficaz el ejercicio en el diabético, porque baja la glucemia. Y es muy frecuente que tengamos que bajar la necesidad de pastillas o de insulina que necesitáis cuando empezáis a hacer ejercicio diariamente, porque es como si tomaras una pastilla. Estaba viendo lo de los relojes inteligentes que hay ahora. Sí. Estos relojes inteligentes te dicen, muévete. Cuando estás mucho tiempo sentado, te salta la alarma y dice, muévete. Son menos estrictos que yo, porque no te lo dicen cada 30 minutos, te lo dicen cada un poquito más, pero es verdad. Se programa. Eso es, eso es. A lo mejor cada 30 minutos es excesivo, pero efectivamente, pero bueno, que no hace falta contener a tu acompañante que te diga que llevamos 30 minutos sentados. Vamos a hacer algo de ejercicio. Vamos a levantar. Como ya a veces recurro a ejemplos de cada vez que pongan anuncios, si estáis viendo la televisión, levantaros, ¿no? Es un buen momento para levantarse, ir un momento a la cocina, no a comer, a revisar si has dejado algo encendido, tal, a beber un poquito de agua y a volver. Y luego traíamos aquí, Manuel, el aula RC, ¿verdad? Que lo hemos... El aula. El aula RC, quedaros esta dirección, porque sirve para cualquier persona que quiera cuidarse, hayas tenido o no un problema cardiovascular. Está un poquito más enfocado a pacientes con problemas cardiovasculares, pero cualquier persona con factores de riesgo que quiera saber cómo comer, cómo dejar de fumar, cómo hacer ejercicio, cómo conseguir controlar las emociones, es de acceso gratuito. Lo hemos desarrollado en plena pandemia, gracias también a la inestimable ayuda del equipo TIC de la SEC, y os lo recomendamos aquí porque ya lleva más de 1000 usuarios en 2 meses, y esto no para de crecer, y sobre todo para época de confinamiento tenéis la prevención en casa, o sea que no hay excusa para no cuidarse. A todos los pacientes se los recomiendo. Sí, ¿verdad? Es que claro, si no pueden acceder a una rehabilitación presencial, que lo hagan a través de esto mientras llegan a la otra. Eso es. Pero les va sirviendo para ir viendo vídeos y demás con muchos consejos.
Eso es, yo creo que es un complemento muy bueno. De hecho, además, tú has hecho uno de los vídeos como paciente Ujú. experto y sabes que esto lo hemos hecho los domingos por la noche en plena pandemia Sí, sí, con mucho cariño y pero con un gran esfuerzo y efectivamente. ojalá lo utilicen muchas personas, ¿verdad? Que yo creo Yo que es creo de que enorme. llegará a muchas, porque es verdad que no todos los pacientes pueden ascender a una rehabilitación presencial, con lo cual esto llega a todo el mundo que quiera, vamos. Eso es. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Venga, Eh, Entiendo que no todos los medicamentos para la diabetes valen para pacientes del corazón. Habrá unos más indicados que otros, supongo. eso es. Pues mira, este es el gran cambio que hemos tenido en los últimos 5 años, que decíamos, esa diapositiva va a quedar obsoleta, ¿no? Porque Ujú. ahora mismo muchas de las medicaciones que inicialmente surgieron como para la diabetes, lo que se sabe es que son fármacos protectores cardiovasculares. Es lo que se llama serendipia, ¿no? Que estás Sí, buscando una cosa y encuentras otra fantástica mientras buscabas esa. mientras Bueno, buscabas pues eso, esto es sí. un poco lo que ha pasado en diabetes. Y ahora mismo esto ha cambiado la historia natural de la diabetes. O sea, una persona que esté haciendo todo lo que hemos dicho, de cuidar todos esos hábitos de vida, y además se le prescriba una medicación cardioprotectora para la diabetes, ha cambiado completamente su pronóstico y tiene un pronóstico como población que no fuera diabética, que es lo que hemos dicho, ¿no? De hecho, hay dos grandes familias que han demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con diabetes y que ahora mismo estamos prescribiendo los internistas, los médicos de atención primaria, los cardiólogos. El otro día me decía un paciente, pero doctora, o sea, usted que es cardióloga me está poniendo una medicación para la diabetes y el endocrino me está poniendo una enfermedad, una medicación para el corazón. Digo, sí, eso es. O sea, es que Claro. son para la diabetes y sobre todo para proteger el corazón. Y lo podemos prescribir cualquiera de los especialistas y también vuestro médico de atención primaria, ¿vale? Os sonarán porque son las empaglifocinas, canaglifocinas, dapaglifocinas y luego los agonistas GLP-1, que son fármacos inyectables, que además estos fármacos, salvo el semaglutide, que además ahora mismo lo tenemos oral, estos fármacos ayudan muchísimo a la pérdida de peso. Por eso os decía que hay algunos fármacos para la diabetes que ayudan mucho a la pérdida de peso. Son tipo insulina porque son pinchados, pero ayudan muchísimo a la pérdida de peso. No os extrañéis, y esto es un algoritmo que hemos hecho los cardiólogos, fijaros que cardiólogos, endocrinos, internistas, médicos de atención primaria, para recomendar que todos los pacientes que tengan diabetes y insuficiencia cardíaca, algún problema ya del riñón o hayan tenido una enfermedad cardiovascular, reciban este tipo de fármacos. Incluso aunque lleven muchos años con otros fármacos, hay que plantearse el cambiarle esos otros fármacos por estos que son protectores. Ajá. Por supuesto que muchos de los que me estéis escuchando a lo mejor lleváis insulina porque necesitáis la insulina para controlar la glucemia en sangre, pero no os extrañéis si además de la insulina, vuestro médico de atención primaria, vuestro cardiólogo, os empieza a prescribir uno de estos fármacos, porque lo estamos poniendo no para controlar solo la diabetes, sino para proteger vuestros órganos de esa diabetes. Ajá. Y yo creo, Manuel, que he hablado yo mucho y es hora de que empieces a hablar tú. La verdad es que es para mí un placer que estés aquí conmigo porque, bueno, pues cuando empezamos con el programa Paciente Experto hace pues 4 o 5 años en el hospital, algunos de vosotros os propuse este gran lío, ¿no? Lo de ser un paciente experto. Que no significa en absoluto que a otros de nuestros pacientes no los queramos y no los tratemos igual de bien, sino que esto yo siempre digo que es como el maestro que sabe cuál de sus alumnos vale más para matemáticas y cuál de sus alumnos vale más para sociales, ¿no? No sé si se llama ahora sociales, Sí, sí. pero bueno, pues por supuesto nos podemos equivocar, pero te propuse ser paciente experto y, y me gustaría saber si te Pues ha no me compensado esto arrepiento. de ser paciente experto. De entrada no me arrepiento para nada. Y, Vamos a ver. y además es que, bueno, pues ser paciente experto es un gran trabajo, ¿no? Porque Sí. inicialmente
Es muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante. Yo creo que Yo lo para tenía en mente, vosotros. de siempre lo tenía en mente, desde que salí del hospital me di cuenta que yo lo había superado, quizás porque, bueno, pues porque tenga un control sobre mis emociones mejor que la de los demás, pero yo sabía que había mucha gente que estaba muy mal en el hospital, y yo quería ayudarlos. Y entonces esta oportunidad la tenía que aprovechar. Y al Yo te- final, Perfecto. Eso es, creo que aquí nos habéis estamos ya. preparado alguna foto también. Ujú. Sí, yo te iba a preguntar eso, si tú crees que como paciente, aparte de ayudar a otros pacientes, además te beneficia a ti el ser paciente experto. Sí, sí, vamos a ver. Mira, vamos a empezar. Esta es la definición genérica de lo que es un paciente experto. Es aquel cuyo manejo de la patología propia sirve de referente a otros pacientes. A mí esto me parece muy técnico Ujú, y quizás alguno no lo entienda. A mí me gusta más esta. Y es un paciente propuesto por su equipo médico que conoce su enfermedad y puede ayudar a otros pacientes a superarla. ¿Quiere decir esto? Un paciente se convierte en paciente experto cuando empieza a saber qué le ha pasado y por qué le ha pasado. ujú, Cuando eso lo entiende, dice, ahora que yo me lo sé, esto se lo tengo que explicar a otros que no saben qué es lo que les está pasando y por qué. Y tiene en su mente ayudar a los demás. Esto fue lo que me pasó a mí. Beneficios hay muchísimos. Hay dos tipos de beneficios. El beneficio personal, que es el que te reporta a ti como paciente el conocimiento de tu enfermedad, y el beneficio que aportas a otros pacientes, la forma que tienes de ayudarles. ujú. El uno lleva al otro. Una vez que tú te has formado y sabes cómo ayudar a los demás, lo haces después con ellos. Y esto es básico. Vamos a ver el beneficio personal. ¿En qué consiste? Lo primero, como hemos dicho, es un paciente que conoce su enfermedad. Yo recuerdo que en la primera noche en el hospital, cuando me dijeron lo que tenía, antes de hacerme el cateterismo todavía, pues dije, vamos a ver, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Tengo las arterias coronarias obstruidas. Bueno, ¿dónde están las arterias coronarias? Y esa noche cogí el móvil y empecé a buscar dónde estaban las arterias coronarias, cómo funcionaba el corazón y demás. Que recuerdo que llamé a mi hermano y le dije, ya sé dónde están las arterias coronarias. Y me dijo, mira, te voy a colgar porque me estoy poniendo nervioso. O sea, déjalo. Tu hermano desde casa, ¿no? Sí, desde casa, sí. Bueno, yo entiendo que no todo el mundo es capaz de hacer esto, pero a mí me interesó y a partir de ahí empecé a interesarme por mi enfermedad, a conocer qué es lo que me ha pasado y por qué me había pasado. Y a partir de ahí dije, voy a empezar a formarme. Fue cuando llegó aquel momento tan maravilloso en que la doctora Campuzano me propuso para paciente experto y dije, ¿qué forma hay de hacerlo? Pues formación online a través de Mimocardio y empecé a formarme. Además de esta formación online, donde a través de vídeos y charlas y demás, tú vas aprendiendo, luego la experiencia que te aporta todo el tiempo transcurrido en estos 4 años que yo llevo, me ha servido de experiencia y eso me ha hecho aprender muchísimo más. Esto me ha llevado a ser yo, a tener yo un control de mi enfermedad, a ser responsable de mi autocuidado. Yo no necesito que nadie me esté diciendo qué alimentación, qué tipo de ejercicio o qué pastillas me tengo que tomar. Yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Yo soy responsable de ello. Y por lo tanto, eso luego lo puedo llevar a aplicarlo a otros. La alimentación. No es cuestión de saber solo alimentarte y de qué tienes o qué tienes que comer. Cuando vas al supermercado, por ejemplo, tienes que saber qué comprar. Y es importante haberte formado primero en el etiquetado de los alimentos. Con ello puedes saber cuando coges un alimento, sabes qué características importantes son las que tienes tú que buscar para saber si te interesa o no ese alimento.
Esa es una de las bases. Aparte de luego de la famosa pirámide de los alimentos, cómo me tengo que alimentar y demás, todo basado en la dieta mediterránea, que es lo básico de todo. Y eso te ayuda a ti y luego te ayuda con los demás. El ejercicio. Yo de toda la vida había hecho ejercicio, pero lo hacía pues, pues como pillaba. O sea, lo mismo me tiraba 15 días sin hacer nada de ejercicio porque estaba trabajando, que luego llegaba un día y me iba a la montaña y hacía 24 kilómetros. Claro, eso no es hacer ejercicio adaptado a una persona que ya está enferma del corazón o es paciente del corazón. Con lo cual aprendí a cómo había que hacerlo. Y el control de las emociones. El controlar las emociones, digamos que en mí fue fácil por mi forma de ser. Soy una persona más tranquila, eh, sé controlarme, pero ese control aprendes a hacerlo con las charlas de los psicólogos, aprendes a hacerlo de otra forma. Es como todo. Ser autodidacta, hay veces que te vale, pero hay otras que no, que tienes que aprender con profesionales, que son los que te enseñan de verdad Y qué a- importante, ¿verdad? Qué importantes son las emociones después de un evento mucho, cardiovascular, mucho, porque muchísimo. eso tú dices que, y es así, doy fe de que eres una persona tranquila, pero otros, muchos de los compañeros llegan muy, muy afectados Muy, muy emocionalmente, afectado, mucho, ¿eh? mucho, mucho. Mucho Sí, más que físicamente, y es que somos cuerpo y mente. Esto hay que sanar las dos cosas, ¿no? No solo claramente. el corazón, sino la cabeza también, ¿no? Es que el control de las emociones yo creo que para mí es una de las cosas más básicas para poder controlar tu corazón. Si no eres Eso capaz es. de controlar las emociones, no haces nada. Por eso la gente se estresa y no piensa que lo primero es su salud y después el trabajo, por ejemplo. Bueno, pues Ya, lo que vamos a pasa, ver los beneficios que reportamos a otros pacientes. venga, Lo primero que hay que hacer a ver a otro paciente es transmitirle confianza y seguridad. Eso es básico. No es engañarle, no es llegar y decirle, no te preocupes que tú vas a estar bien, que ya verás, mira cómo estoy yo, fenomenal, nada, no te preocupes, qué tal. No, no, de eso no se trata. Se trata de darle una serie de pautas para que ellos se sientan con confianza y vean que lo que tú les estás explicando es, se lo creen y dicen, si él lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Mm, los pacientes expertos resolvemos la mayoría de las dudas que tienen los pacientes. Cuando estás en la cama del hospital, te acuden montones de pensamientos, casi todos malos, con muchísimas dudas que un cardiólogo o el médico de atención primaria no son capaces o la enfermera, no son capaces de resolver porque ellos no han pasado por la enfermedad. Entonces, cuando un paciente visita a otro y le dice, mira, yo he estado en tu lugar y ahora estoy aquí y estoy muy bien, le preguntan algo y lo sabe resolver, eso les da confianza. Tiene que ser una persona, un paciente experto tiene que ser una persona que empatice con ellos. Tiene que ponerse en su lugar, tiene que saber qué es lo que están pensando ellos, porque como él lo ha pensado antes y lo sabe, lo ha vivido, pues rápidamente empatiza con ellos. Es básico. Si no empatizas, luego ya vienen las colaboraciones con médicos y enfermeras. Los pacientes expertos, digamos que han subido un peldaño más que un paciente normal, es capaz de tener una charla con un médico o una enfermera a un nivel un poquito más técnico. Entiende más el argot de la medicina, los medicamentos, los tratamientos y demás. Todas estas cosas ya las saben mucho mejor. Les suena y saben de qué va. Bueno, usa nuevas tecnologías. Digamos que está un poquito puesto al día pues esto, en presentaciones, en utilizar ciertos programas que le permiten redes sociales, que le permiten colaborar con los médicos rápidamente. Estar un poquito en el ajo de cómo es ahora mismo las comunicaciones.
tiene capacidad de comunicación. Es evidente que si vas a visitar a un paciente, pues tienes que saber cómo hablarle. Aparte de tener un control de las emociones, pues el hablar con él y convencerle es importante. Tú no puedes llegar allí y empezar a hablarle, y hablarle y hablarle y ponerle en la cabeza así y que él no entienda nada. Tienes que decírselo de una manera que él lo entienda y que además le estés convenciendo de lo que le estás contando. Por lo tanto, bueno, la capacidad de comunicación es básica. Tienes que tener disponibilidad de tiempo. Luego hablaré del equipo que tenemos de pacientes expertos. Hay personas como yo que están jubiladas, pero hay otras personas que están trabajando y deben de disponer un poquito de tiempo para dedicárselo a los pacientes. Antes era más, digamos que utilizábamos más tiempo porque era presencial, la visita era presencial y entonces ya utilizabas un desplazamiento, un tiempo de desplazamiento, el tiempo que utilizabas con ellos y ahora es mucho más fácil porque lo hacemos online, entonces es mucho más directo, más rápido. Pero aún con todo tienes que tener una disponibilidad de tiempo para hacerlo. Que no te importa, como estás encantado de hacer ese trabajo, pues lo sacas de donde pillas. ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente al que vas a visitar y su pronóstico. Porque si tú con la charla, con lo que le estás contando, ese paciente mejora, quiere decir que luego va a vivir mucho mejor y el pronóstico que va a tener va a ser más favorable que si está obsesionado con que le va a volver a dar el infarto otra vez o que no es capaz de realizar o comer lo que debe de comer o no es capaz de dejar de fumar o tal. Entonces, mejorar la calidad de vida y el pronóstico es el objetivo primordial de todo esto. Y la verdad es que hasta ahora lo vamos logrando. Por lo menos en las charlas que vamos teniendo y la experiencia que tenemos, lo vamos logrando. Nos convences, desde luego. O sea que no solo para el propio paciente, ¿no? Sino que para el resto de los pacientes, desde luego es fantástico. Y ese es el plus que hace el paciente experto, ¿no? Esa voluntariedad de querer ayudar y bueno, pues tiene que tener pequeños requisitos para poder hacer todo eso. Claro, 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 claro. Si no es solamente que el equipo médico te proponga, sino que tú seas capaz de asumirlo y decir, soy capaz de realizarlo y voy a hacerlo. ¿No? Hay personas, por ejemplo, bueno, pues pacientes maravillosos que hemos tenido en autocuidado, pero que, por ejemplo, no han podido hacer el curso online porque no manejan esto simplemente. O sea que sí que tiene que haber una serie de circunstancias que se alineen y sobre todo la voluntariedad de querer ayudar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué experiencia has tenido? ¿Que en rehabilitación fuiste también el presidente de la asociación, que seguro que nos está escuchando mucha gente de nuestra asociación? Espero que sí. Un abrazo para todos. Y en el hospital donde trabajamos, ¿qué experiencia has tenido, Manuel? Bueno, puedo contar muchísimas cosas, pero para mí yo desde que salí del hospital hasta que entré en rehabilitación cardíaca, que es la primera experiencia que tuve, pasaron 6 meses y en esos 6 meses pues yo solo fui acomodando mis emociones a lo que estaba sintiendo. Y cuando llegué a rehabilitación cardíaca, aquello fue como si se abrieran las ventanas y entrara el sol, porque empezar a conocer a ese gran equipo que vemos ahí en esa fotografía, capitaneado por usted, doctora Campuzano, por la doctora Navas, por Estrella. Estrella es nuestra hada madrina, porque la utilizamos siempre, cualquier duda que tenemos, siempre está ella para resolverla. Y Joaquín, que es nuestro fisioterapeuta, que es un encanto de persona, un gran profesional con el que puedes contar para todo, pues todo este equipo te hace ver la vida de otra manera. Yo empecé a vivir con buena calidad de vida a partir de ese momento, porque hasta ese día estaba agobiado. Cuando yo empecé la rehabilitación cardíaca estaba muy agobiado, porque no sabía realmente cómo podía hacerlo,
no qué hacer con mi vida, sino cómo hacerlo para hacerlo bien. Porque yo sabía que algo tenía que cambiar para que no me volviera a pasar lo que me había pasado. Entonces, aprender a vivir con buena calidad de vida fue aprender toda la enseñanza que me dio este gran equipo. Y, y la verdad que a partir de ese momento aprendí, aprendí cómo alimentarme, aprendí cómo hacer ejercicio. Yo, lo he comentado antes, yo pensaba que sabía alimentarme. Y yo, en mi familia había antecedentes. Mi madre murió de un problema de una válvula del corazón cuando yo tenía 19 años, o sea que hace ya muchos años. Y entonces operar una válvula del corazón era muy complicado. Ahora se hace, pues, fíjate, con un catéter y te lo solucionan. Mm, A partir de ver que yo podía desarrollar alguna enfermedad cardíaca, eso me hizo también ver que tenía que cuidarme más. Y yo venía ya alimentándome bien, o pensaba que me alimentaba bien. Pero claro, el paso de los años va haciendo que, pues, las arterias se van obstruyendo y al final terminas en un problema como el que yo tuve. Pensaba que hacía bien ejercicio y no lo hacía. Yo ni hacía calentamiento, ni hacía estiramiento, ni hacía nada. Yo hacía los ejercicios, jugaba al tenis y hacía senderismo como pillaba. Y aquí aprendía cómo hacerlo. Estrella nos enseñó cómo alimentarnos, cómo aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Joaquín nos enseñó los métodos para hacer un ejercicio con un calentamiento, qué tipo de ejercicio tenía que hacer, qué tiempo, y luego después cómo hacer estiramientos para no tener lesiones y demás. Este aprendizaje en estos 2 meses fue fantástico, porque yo era ya otra persona. Y a partir de ahí, cuando ya, digamos que tenía una primera formación y sabía qué era lo que tenía que hacer y cómo pasé yo a ser responsable de mi autocuidado, fue cuando me fijé la meta de, de ayudar a los demás. Yo recordaba a esos enfermos que estarían ahora en el hospital, en una cama, sufriendo como yo sufrí. Digo, tengo que ir a verlos, tengo que ir a visitarlos y en ese momento decirles que no se preocupen, que todo esto, que la vida va a continuar y que lo mismo que yo he salido adelante, ellos pueden salir adelante. Entonces fue cuando la maravillosa doctora Campuzano me propuso ser paciente experto. Y yo dije que sí, yo asumí eh, bueno, el poder ayudar a los pacientes y dije, adelante, y fue fantástico. A partir de ahí, eh, Empezaste con la asociación, empecé además. con la asociación. El paso por la asociación, esto ya fue cuestión de Estrella. Estrella fue la que me habló de que había una asociación de pacientes, que estaba por desaparecer y demás, y que si yo quería ayudar a los pacientes, esa sería una buena forma de hacerlo y tal, igual. Bueno, pues me metí allí, me metí en la asociación, conocí a unas personas fantásticas, un equipo, nos juntamos un equipo directivo estupendo y sacamos la asociación adelante. Eh, la verdad es que el trabajo el pertenecer a una asociación de pacientes, lo primero que te hace es conocer a muchos otros pacientes y darte cuenta de que lo que para ti suponía que tu problema cardíaco era lo más de lo más, pues cuando tomas contacto con otros pacientes te das cuenta de que hay otras personas que tienen unas patologías mucho peores que las tuyas y que están saliendo adelante igual que tú. Y eso te enseña. El contacto con otros pacientes te enriquece como persona y te enriquece como paciente, porque aprendes de todo el mundo. Todas estas actividades que se llevan a cabo en la asociación están encaminadas a que los pacientes tengan adherencia a los tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú sales de rehabilitación cardíaca y te enseñan qué es lo que tienes que hacer, luego lo tienes que hacer tú solo en casa. Tú te vas a tu casa y te queda toda la vida por delante para hacerlo.
Pero eso es difícil de hacerlo tú solo, porque o tienes mucha fuerza de voluntad y mucho sacrificio, o no llegas, al final abandonan los tratamientos. Eso lo sabemos que por estadísticas, a los 2 años la mayoría de los pacientes abandonan los tratamientos. Entonces, ¿qué te hace el pertenecer a una asociación de pacientes? Pues que como todos los días estás en contacto con ellos y te están recordando que hay que hacer ejercicio mediante actividades, que con charlas y demás tienes que llevar una buena alimentación basada en la dieta mediterránea. Te enseñan a cómo leer el etiquetado de los alimentos. Todas estas cosas te hacen que todos los días estás recordando eso y al final no abandonan los tratamientos. Si no, tú solo, el grupo lo que te hace es llevarte en volandas y poder hacerlo con más facilidad. Por eso es tan importante que los pacientes que nos están escuchando, si pueden, que vayan a una asociación de pacientes y se integren en ella, porque van a aprender muchísimo y van a saber cómo tratar su enfermedad. Les va a favorecer el autocuidado. Claro, además, Manuel, eso, habrá muchos pacientes que no hayan podido acceder a rehabilitación cardíaca, de los que nos Ajá, estén escuchando. Conectaros al aula, que está un programa completo. efectivamente, Asociaciones de pacientes, aunque no las tengáis cerca, os van a adoptar seguro. O sea que, seguro, seguro. bueno, nosotros tenemos la Asociación de ACARMAS, pero hay multitud de asociaciones cardiovasculares y todas funcionan fenomenal y os vais a sentir mucho más acompañados y protegidos, ¿no? O sea que Ujú. dos mensajes muy potentes. Sí, Rehabilitación cardíaca, que ahora la tenéis en domicilio, y sí, si podéis estar en una asociación de pacientes, siempre os va a ayudar si mucho no os mejor, veis con fuerza para hacerlo solos, ¿no? efectivamente. En la asociación Anacarmas, en los 3 años que yo estuve de presidente, yo recuerdo que Estrella, cuando salí de rehabilitación cardíaca y vio que me metía en la asociación, me dijo, a ver si podemos ganar algún premio algún año, que nunca lo ganamos y tal. Bueno, pues 3 años que yo he estado allí, dos de ellos, los 2 años últimos, ganamos el premio a la asociación con más pacientes que habían participado en la carrera del corazón. Y la foto que hay ahí es del año pasado, que además ganamos un premio en metálico bastante importante. Y ahí estoy con los hermanos Torres que nos dieron el premio y conseguimos una participación increíble, por supuesto con la ayuda siempre de todo el personal del hospital, de Alcorcón, que siempre nos apoyan. Los tenemos siempre ahí en la asociación para ayudarnos en lo que necesitamos. Bueno, y Y este año han vuelto, eh, eso es, este año han vuelto a hemos ganar. vuelto a ganar otra vez el premio a la asociación con más participantes, con lo cual, encantados. Eso quiere decir que la asociación continúa con las mismas perspectivas de antes y yo estoy encantado con que el equipo directivo que hay ahora eh, eh, sepa llevarla perfectamente y continúa haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo. En beneficio Vamos a, siempre de los pacientes, que es lo más importante. vamos a avanzar, Manuel, para que nos dé tiempo al final a las preguntas. Perfecto. Vamos a hablar ahora del equipo de paciente experto. Eh, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, eh, usted, doctora Campuzano, consiguió por fin que la dirección del hospital dejara hacer un equipo de pacientes expertos. Eh, yo lo venía persiguiendo. La verdad es que esta fue conseguir la meta que yo quería, que era visitar a los pacientes en el hospital, con recién infartados, con personas que están allí con todas esas preguntas en la cabeza que nadie sabe responderles. Entonces, conseguir esa meta para mí ha sido lo más de todo. Aquí en esta fotografía vemos el equipo de pacientes expertos que se ha formado en el Hospital Alcorcón, con la doctora Campuzano, Estrella y Juan Guerra, que es el jefe de enfermería de cardiología. Juan Guerra es una persona muy importante en el equipo. Es el que detecta qué paciente, cuando le llega, necesita de ser visitado por un paciente experto porque lo ve muy tocado psíquicamente, le ve que está bloqueado y que no sabe qué hacer con su vida.
Entonces, inmediatamente nos llama y ahí estamos, ese equipo de 6 personas, con Mario, Amado, Esther, Natalia, Juan Pablo y yo, que nos llama, él nos llama y rápidamente nos ponemos en contacto a ver quién puede hablar con ese paciente. Antes lo hacíamos de forma presencial, como he dicho, ahora lo hacemos de forma online. Eh, la verdad es que formamos un gran equipo que nos turnamos inmediatamente quién puede, quién no puede intervenir y tal, y está resultando fantástico. Ahora de forma online, es verdad que se ha perdido ese contacto con el paciente bueno, que en algunos momentos llegaba a ser pues muy íntimo, pero de forma online yo creo que es mucho más dinámico, porque es una llamada inmediata de Juan y nos dice, tengo un paciente, ¿quién puede intervenir? Entonces, nada, en 10 minutos estás ya con el paciente. De otra manera, tenemos que ver quién podía, coger el coche, irte al hospital. Había veces que cuando llegábamos ya el paciente se había marchado porque le habían dado de alta, en fin. Ahora no se nos escapa ninguno. Rápidamente lo hacemos. Con lo cual, fantástico. Yo estoy encantado con el equipo y con el trabajo que estamos haciendo y creo que el hospital también está muy contento Hombre, y espero que sigamos así mucho tiempo. Y si puede ser presencial, porque volvamos a la forma presencial, querrá decir que se ha acabado el maldito COVID-19 y eso será una noticia estupenda, es excelente, fantástica. Con lo cual, muy bien, Manuel. Y en tu experiencia, y esta es la última pregunta que teníamos nosotros preparada antes de dar paso al chat, si te parecen 5 minutitos para poder tener ajá, tiempo para esas otras preguntas, sí, voy a ser un poquito más rápido, ¿cuáles sí. son las preguntas y respuestas que más te han demandado después de un evento cardiovascular? Sí, vamos a ver. Esta pregunta yo creo que es la que más se repite en todos los pacientes. ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Esa es la pregunta que te hacen. Pero va unida a esta otra. Cuando te ven, te preguntan, ellos a ti te preguntan, oye, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, no solamente quieren saber cómo va a ser su vida, sino cómo es la tuya. Y esa respuesta es siempre la misma. Mira, yo pensaba que antes llevaba una vida cardiosaludable y resulta que no. Ahora me he dado cuenta de que aprendiendo lo que he aprendido, ahora es cuando estoy viviendo mucho mejor que antes. Y he salido adelante. Y entonces empiezas a darles consejos. Otra de las preguntas que te hacen, ¿podré trabajar? Porque soy autónomo. Esta pregunta se suele repetir porque la mayoría de las personas que se infartan ahora son autónomos. El autónomo ahora mismo está muy estresado. Es de los trabajos que más problemas tienen. Entonces, poderles dar un consejo sobre cómo tiene que hacer, diciéndoles, mira, vas a poder trabajar, vas a poder seguir con tu empresa, pero tienes que cambiar un poco de hábitos de vida, tienes que concienciarte que primero está tu salud y después el trabajo, porque si no, no vas a ser capaz de salir adelante. Y eso es importante. ¿Puedo hacer deporte? ¿Cómo va a ser mi alimentación a partir de ahora? Porque todos están obsesionados con que no van a poder, vamos, que van a tener que estar sentados en un sofá sin poder hacer nada. Entonces, cuando le dices, sí, sí, claro, pero vamos a ver, ¿tú hacías deporte o no hacías deporte? Pues unos te dicen que no hacían nada, entonces les recomiendas que sí lo hagan, todos los días que tienen que hacer un ejercicio aeróbico y demás, y luego están los que sí hacían deporte y se piensan que ya no van a poder hacerlo. Y entonces le dices, sí, sí, claro, mira, yo hacía senderismo antes y yo ahora sigo haciendo senderismo. Sigo subiendo la montaña y hago senderismo. Eso como que abren los ojos y dicen, ah, o sea que sí voy a poder hacer deporte. Esto quiere decir que Deben hacer deporte. claro, es que lo temen. Sí, 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 dicen, no voy a poder. No, pues sí, sí, sí puedes, sí, sí. Solamente que, a ver, si tú antes hacías ciclismo de competición, pues ahora puedes hacer ciclismo, pero no compitas. Porque, claro, te vas a estresar mucho más. Entonces, puedes seguir haciendo deporte, pero sin estresarte. Puedes hacer tenis, si quieres,
pero sin competir. Puedes hacer cualquier ejercicio aeróbico que quieras. Esta pregunta es la que, después de llevar un tiempo con ellos charlando, te suelen decir, pero, oye, pero ¿de verdad haces vida normal? Es que te veo muy bien. Entonces le dice, sí, claro que sí. Es que lo primero que hago es seguir las recomendaciones de mi cardiólogo. No me salto ningún paso. Lo que no puedo hacer es cometer los mismos errores que cometí antes. Por lo tanto, tienes que hacer un poquito de sacrificio y tener fuerza de voluntad para hacer ciertas cosas. Estas cosas que si haces rehabilitación cardíaca te las van a enseñar y si no, les facilitas la página web de aula para que las pueda ir viendo las charlas y demás mientras llega rehabilitación. Y todo eso les va a hacer que puedan llevar una vida normal como la que yo llevo. Si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. ¿Por qué no? Es así de fácil. Esta pregunta también se repite. ¿Puedo tener relaciones sexuales? Pues sí, puedes tener relaciones sexuales. ¿Por qué no? Es posible que alguna medicación te dé algún tipo de problemas, pero tú habla con tu cardiólogo, el cardiólogo quizás te derive al urólogo y lo podréis solucionar. Pero claro que puedes tenerlo. Es que debes de tenerlas. Pues, No debes de a partir de evitarlas. 15 días sin ningún problema, ¿no? A partir de 15 días de un evento cardiovascular, Claro. Y días, ¿eh? eso se lo digo siempre. Vamos a ver, ahora cuando salgáis de aquí os vais a sentir débiles, un poquito débiles, pero verás que día a día tú poco vas a ir recuperando tu estado de ánimo bien, te vas a encontrar cada día más fuerte y eso va a hacer que vayas haciendo cosas que quizás que hoy pensabas que no puedes hacerlas y que tú primero prueba a hacer algo y si consulta con tu cardiólogo, ¿qué quieres hacer? Una excursión bueno, pregunta a tu cardiólogo, ¿puedes hacerla? Pruébate, pero nunca te des por vencido antes de empezar. Luego ya vienen preguntas, pues esto, de este tipo, ¿puedo montar en avión? Duración de los tratamientos, hay tratamientos que, no, mira, hay tratamientos que lo vas a tener un tiempo, pero luego te los van a quitar, pero hay otros que sí, lo vas a tomar de por vida, pero no pasa nada, no te va a influir en nada el mantenerlos, con lo cual tú vas a hacer una vida normal, sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo voy a estar de baja? Ahora mismo, claro, eso a los autónomos sobre todo lo tienen en la mente. Y luego, para mí, hay respuestas que te dan algunos pacientes que son las que te gratifican, ¿no? O sea, dices, el haber llegado hasta aquí, esto ya me lo está pagando todo. La verdad es que solo con verte me ha subido el ánimo. Esto me lo dijo un paciente el viernes pasado. Y cuando me lo dijo, dije, bueno, fantástico. O sea, si yo soy capaz, a través de una pantalla, de levantarte el ánimo, esto ya es fabuloso. Antes presencialmente, hubo pacientes que se despedían de mí diciéndome, ¿te puedo dar un abrazo? Claro, eso para mí era lo más de lo más. Era como cuando en matemáticas sacabas una matrícula de honor, ¿no? Pues ya con esto te despedían con un abrazo y decías, bueno, he cumplido mi misión y encima se ha quedado tan contento. Qué Con lo cual, maravilla. bueno, es muy gratificante ser paciente experto, con lo cual yo animo a todos los pacientes que nos estén oyendo que hablen con su equipo médico y si les puede proponer, pues que les propongan y que lo hagan, porque visitar a un paciente cuando está en la UCI o en la habitación del hospital y lo sacan adelante es fabuloso, es estupendo. Lo transmites, Manuel, lo transmites, la verdad. Bueno, pues llegamos a los 10 minutos finales. La verdad es que después de todas estas preguntas de diabetes, de todo lo que has contestado, aún así el chat sigue que arde y vamos Sí, me alegro. a contestar muy brevemente. Voy a contestar casi telemáticamente a la mayoría de las preguntas que nos han formulado. Una pregunta muy interesante es ¿a qué pulsaciones debemos entrenar? Bueno, si eres una persona con diabetes que ha tenido un evento cardiovascular, esas pulsaciones te las va a determinar tu cardiólogo con una prueba de esfuerzo y en un programa de rehabilitación. Si no has tenido ningún evento cardiovascular, una regla muy sencilla es que hagas ejercicio hasta la intensidad en la que te cueste un poco hablar con comodidad. Esa suele ser la intensidad buena. O sea, si tú ya vas caminando rápido
y te cuesta un poquito hablar con la persona que estás al lado, mira qué pulsaciones llevas y esas suelen ser las pulsaciones adecuadas para trabajar para ti. Nos preguntan también por la ablación de venas pulmonares en la fibrilación auricular, que es una técnica que cada vez utilizamos más para controlar sobre todo cierto tipo de fibrilaciones auriculares paroxísticas, que todavía no es infalible, o sea que reduce mucho el número de fibrilaciones auriculares, pero que todavía no hemos conseguido curar completamente la fibrilación auricular. Y me preguntaban por problemas, efectos secundarios. Pues la verdad es que es una técnica que en manos expertas ahora cada vez tiene menores o mínimas complicaciones y que es muy eficaz. O sea que si tu cardiólogo te lo propone, adelante con ello. Adelante con ella, sí. Preguntan también, una pregunta muy interesante, por el Trangorex, que hay bastantes personas que a lo mejor nos están escuchando que toman Trangorex, y tomar el sol. Bueno, pues el Trangorex es una de las medicaciones que sí que pueden provocar fotosensibilidad. Ajá. Es decir, que te puedes pigmentar o que te salgan más manchas si tomas el sol directamente. O sea que si eres un paciente con Trangorex, no deberíamos ponernos a tomar el sol vuelta y vuelta, como hacen algunas personas, y sí que además deberíamos utilizar fotoprotección alta en nuestro día a día, pero como debemos hacer la mayoría, ¿no? Nos preguntan también pacientes con bypasses por la duración y las pruebas que les tienen que hacer sus cardiólogos anualmente. Eso también nos lo preguntáis mucho a diario, ¿no? Pues antes me hacían una ergometría todos los años y ahora de repente ya no me la hacen todos los años. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente se sabe que si un paciente está estable, con un buen control de factores de riesgo cardiovascular, probablemente con una analítica, con un electro y una buena entrevista con tu cardiólogo, no va a cambiar el pronóstico el hacer una prueba de esfuerzo, una resonancia, un escáner, que nos preguntaban todos los años. O sea, que no es que tu cardiólogo no te lo quiera hacer, sino que sabemos que someterte a esas pruebas no va a cambiar en nada el que vayas a tener un evento u otro. Con lo cual, tranquilos, que varias personas del chat preguntan, ¿ya no me hacen pruebas de esfuerzo todos los años? Luego hay otra pregunta, vamos a ver cómo vamos, muy bien, nos quedan 2 minutos, sobre los nuevos anticoagulantes, que eso es una pregunta muy, muy importante que nos hacen muchos de las personas del chat. Bueno, los nuevos anticoagulantes ya no son tan nuevos, realmente se llaman así porque con el Sintrón llevábamos 50 años y ahora mismo hay otros anticoagulantes que son orales también, que es una medicación que uno toma oralmente, pero llevan casi 10 años de evolución. Son anticoagulantes que son muy seguros, más estables que el Sintrón y que si, salvo que lleves una prótesis de metal, una válvula de metal, como hablabas tú, por ejemplo, antes de tu madre, o tengas cierto tipo de valvulopatía en la mitral, a la mayoría se les podría asignar también esos nuevos anticoagulantes. Desafortunadamente son más caros que el Sintrón y entonces la administración les puso visado. Y como la pandemia tenía que traer algo positivo, al menos en la Comunidad de Madrid, durante la época de pandemia y para proteger a la gente y que no tengamos que desplazarnos a hacer los controles de Sintrón, se está permitiendo cambiar, si tu médico lo considera y no estabas bien controlado o no tienes buenos accesos del Sintrón, al Sintrón, cambiar del Sintrón a esos nuevos anticoagulantes. O sea que algún oyente que teníamos un poco enfadado y tal, que puede explorar esa vía por lo menos durante la pandemia. Yo creo, Manuel, que se nos ha pasado volando, pero hemos cumplido 1 hora y media de directo. Hemos hablado de diabetes, hemos hablado sobre todo de lo que es ser un paciente experto y de los beneficios que eso conlleva para ti y para los demás. Hemos resuelto las preguntas del chat y vas a cerrar tú el directo como tú quieras. Pues la verdad es que estoy encantado de que me haya invitado a participar y colaborar y sobre todo poder ayudar a los pacientes, que es muy importante. A los que nos están viendo y a los que están en el hospital, pues ya saben, hacerse paciente experto, qué maravilloso. Y con respecto a la diabetes, pues ojo con esos marcadores que ya te van diciendo que entras en la prediabetes,
porque no solamente cuando eres paciente cardiovascular, sino las personas normales y corrientes que se hacen un análisis de vez en cuando, que lo vayan viendo, porque es importante no caer en eso. Eso es, cuidado con la obesidad, ejercicio todos, la obesidad en los Siempre. niños, y os emplazamos a que podáis consultar el aula abierta de rehabilitación cardíaca y todos los directos que tiene preparada la FEC para mañana, con alimentación y buenos hábitos. Dar las gracias a Novo Nordisk por habernos permitido estar aquí en directo hora y media con vosotros. Y sin más, os dejamos porque llevamos hora y media sentados y hemos dicho que hay que levantarse En cada media hora. 30 minutos. Así es que nos toca hacer un Muy poquito de bien. ejercicio. Ha sido un placer, Para doctora. todos. Muchísimas gracias. A ti, Manuel.